Buenas tardes, soy Teresa Portas, profesora de Filosofía de la Universidad de Vigo y hoy voy a tratar la problemática del sujeto en la teoría feminista contemporánea. He dividido mi exposición en 4 secciones: el problema de la identidad, la importancia de la identidad para el feminismo, una breve aproximación a los distintos marcos de comprensión por los que ha transitado esta problemática, para finalizar con una alternativa al impasse de la identidad. En lo que respecta a las personas y a las distintas colectividades, la identidad está profundamente relacionada con la subjetividad. Alcanzar o no una identidad estable es un signo de apropiación subjetiva de la realidad. El movimiento feminista, aunque no ha sido el único, se ha hecho cargo de una demanda de emancipación en una sociedad donde las formas políticas de los estados de derecho esconden profundas formas de dominación. Las demandas de identidad están íntimamente relacionadas en nuestra cultura con una exigencia de reconocimiento, de diferenciación, de capacidad de autopresentación en un espacio plural, en el que aspiramos a ser autointeligibles y en nuestras motivaciones y en nuestros planes de vida. No es de extrañar que las políticas de identidad hayan dominado el panorama contemporáneo. En este sentido, la identidad existe tan solo porque hay diferencias objetivas en lo real, diferencias que pueden ser físicas, sociales, culturales o de género, y se encuentran en la base de nuestras identidades. La identidad, por tanto, no es el polo opuesto de la diferencia, sino su faceta visible en el mundo plural. Lo contrario de la identidad es la homogeneidad, la indiferenciación y la indiferencia. ¿Por qué ocupa un lugar preeminente el problema de la identidad para el feminismo? Para responder a esta cuestión, hemos de desentrañar el debate en torno a la identidad de las mujeres y las distintas controversias asociadas a este. Los discursos feministas postulan la existencia de un sujeto, las mujeres, e identifican la problemática de su cosificación y sujeción a partir de las relaciones de género, al tiempo que manifiestan unos objetivos que tienen que ver con la abolición de las relaciones de dominación, reivindicación de sus derechos políticos e intereses, transformación de las estructuras institucionales, legales, lucha por alcanzar la liberación sexual, así como por la abolición de la discriminación sexual. En definitiva, poseen una voluntad de transformación de la realidad en un sentido ético-político. La teoría feminista contemporánea, en el devenir de su autodespliegue, ha discutido y tratado estas cuestiones desde paradigmas muy diversos, apoyándose a su vez en una multiplicidad de discursos intelectuales y filosóficos. Resulta difícil, si no imposible, por tanto, hablar de feminismo en un sentido unitario. Debemos constatar, en primer lugar, la problematicidad que se desprende de las políticas de identidad feminista. Simone de Beauvoir había desarrollado la idea de que cada mujer concreta habita la mujer, con mayúsculas, provocando una escisión en su propio ser. El universal mujer, además de ser dado, no elegido, homogeneiza la experiencia femenina. La mujer ha sido definida heterónomamente, delineada y capturada en un conjunto de particularidades esenciales frente a la atribución al hombre de todas sus posibilidades, frente a la apertura de un sujeto libre y racional masculino. La identidad atribuida en función del sexo y o género femenino fija y petrifica a las mujeres, ligándolas a una definición exclusiva, privada y a un conjunto limitado de roles. Plegarse convencionalmente a la identidad socialmente asignada colabora decididamente a apuntalar lo que James Salzman denomina las bases voluntarias de la opresión. Linda Alcoff afirmaba que nuestra auténtica autoidentificación está basada en un concepto, el de mujer, que debemos de construir y desidentificar. Las políticas feministas de la identidad, por tanto, nos plantean la paradoja. Necesitamos el concepto de mujer que inevitablemente debemos de construir y desesencializar, dado que posee una importante carga misógina y sexista. No existe actualmente un acuerdo sobre el estatus de las conceptualizaciones de mujer e identidad de género. En este debate se ponen de manifiesto las recurrentes polarizaciones entre opciones interpretativas dicotómicas, expresadas de diversas maneras: identidad, no identidad, modernidad, posmodernidad, igualdad, diferencia, etc. Nuestro punto de arranque tiene que ver, pues, con la necesidad de pensar y teorizar la colectividad, el nosotras del feminismo, sin apelar a una categoría identitaria excluyente. Esta necesidad nos lleva al impasse: abrazar las categorías identitarias para poder hablar de una experiencia común, o desechar las categorías identitarias en la medida en que poseen una naturaleza excluyente y represiva de las diferentes subjetividades. Con el objetivo de reenfocar o salir del impasse en el que nos encontramos actualmente respecto al problema de la identidad, hemos de comenzar evaluando retrospectivamente los presupuestos filosófico-feministas subyacentes a las distintas etapas u olas del feminismo. Ahora bien, esta ineludible retrospectiva tiene que ver no solo con desvelar qué presupuestos han manejado los distintos discursos feministas sobre lo que significa ser mujer,
sino también con el necesario análisis acerca de cómo han tratado de articular la acción política, la representación y qué horizonte de emancipación se vislumbraba en cada momento o impulso. Nos enfrentamos, pues, a una problemática en la que se entremezclan cuestiones ontológicas que poseen consecuencias específicamente políticas. Echando la vista atrás, podemos observar que tras las primeras demandas vinculadas al feminismo liberal, encabezado por Betty Friedan, cofundadora de la National Organization for Women, siguiendo la senda del movimiento pro derechos civiles, se decantaba por la utilización de métodos reformistas a nivel institucional para conseguir la participación de las mujeres en la sociedad. Optaban de este modo por una vía que podemos denominar asimilacionista al mundo masculino. A finales de la década de los 60 se produce una escisión en la NAO, surgen nuevos grupos feministas, a menudo en conflicto entre sí, entre los cuales destaca el feminismo radical, iniciándose el feminismo de la segunda ola. El espíritu de este movimiento se caracteriza por ser una verdadera explosión de libertad. Aunque se sigue definiendo en torno a la categoría mujer, se amplía la demanda de igualdad hacia la búsqueda de liberación, ensayan nuevas estrategias políticas, surgen los grupos de autoconciencia y se manifiestan en una importante producción teórica. Destacan aquí la dialéctica del sexo y la política sexual de Kate Millett, de Shulamit Firestone y de Kate Millett, de raíces marxistas y psicoanalíticas. Consideran que la sexualidad es la primera y principal fuente de la opresión de las mujeres por parte de una estructura de dominación denominada patriarcado. Unidas por un fuerte sentimiento de sororidad, gestan un nuevo espacio de la política presidido por el lema «Lo personal es político». Ahora la agenda pasa a estar ocupada por temas como el concepto de poder y política, una epistemología crítica con el androcentrismo en la ciencia, en la cultura, una reconceptualización del cuerpo, la sexualidad y la violencia, entre otros. Desde esta óptica se postula el efecto monolítico que el patriarcado ejerce de modo similar sobre todas las mujeres, hablándose ya de una opresión compartida. En este contexto, la teoría de género, el propio concepto de género, irrumpe y modifica significativamente todas las teorizaciones anteriores. Al mismo tiempo, en el ámbito feminista continental, posee su manifestación singular en las teorizaciones de Carla Lonchi, Lucy Irigaray, Rosy Braidotti, Hélène Cixous, Luisa Muraro, entre otras, enmarcadas en el feminismo de la diferencia sexual. A partir de la segunda mitad de los años 80, surgen las primeras críticas importantes al paradigma de la diferencia sexual. Las feministas cuestionan, tanto filosófica como políticamente, la noción de sujeto femenino y la coherencia del mismo, del mismo concepto de mujer. Se complejiza y multiplica el concepto al considerar la raza, la clase, la etnicidad, la sexualidad y otras categorías identitarias de adscripción. En definitiva, cuestiona la primacía de la diferencia sexual o del género y su omisión de otras formas colectivas de diferencia e identidad. Dos son las críticas al paradigma de la diferencia sexual imperante hasta el momento. Por un lado, sostiene el binarismo de género, masculino-femenino. Se consideran identidades uniformes, opuestas entre sí, de modo asimétrico. Se trata de una concepción estática de las mismas. Por otro lado, manifiesta un problema de tipo ontológico difícil de solventar. ¿Qué características asociamos a eso masculino y a eso femenino? Se trata de un marco de comprensión que pierde la capacidad a la hora de explicar la diversidad de las subjetividades emergentes. A partir de la década de los 90 surgen numerosas críticas a la categoría mujer, desde distintos posicionamientos relativistas y posmodernos, produciéndose lo que se ha dado en llamar la crisis del sujeto del feminismo. La aparición de El género en disputa de Judith Butler marca un punto de inflexión en las reflexiones teóricas. Comienza el libro con su discutida tesis: un movimiento feminista debe renunciar a un concepto unitario de mujer. Trata de subsanar el estatismo respecto a las diferencias fijas, abre la diferencia sexual a sus articulaciones sociales e históricas concretas, visibilizando cuerpos que desbordan las normas de género, así como replanteando la complicidad de las identidades con el poder. Como ha señalado Butler, la diferencia sexual no es un hecho dado, no es una premisa, no es una base sobre la cual se pueda construir el feminismo, más bien es la cuestión que provoca la investigación feminista. Es algo que no puede ser del todo expuesto, algo a lo que interrogar. En resumen, el feminismo deconstructivo o postidentitario argumenta a favor del desmantelamiento total del binarismo de género, masculino-femenino. Se rechaza cualquier idea de sujeto femenino previo, asentado en el cuerpo presexuado, cualquier concepto de la mujer como fundamento de una política feminista o cualquier concepción de la diferencia sexual que represente lo femenino
o una supuesta heterosexualidad como locus privilegiado de la ética o de la existencia. Desde esta perspectiva, ni el sexo ni el cuerpo son algo dado, pasivo, sino que se construyen sistemas de significado, significación y realización, reiteración y representación. Se rechaza desde esta postura la oposición sexo-género, esencialismo-constructivismo. El movimiento feminista sufre una transformación importante. Ya no se autocomprende en tanto colectividad y la problematización ya no es la diferencia entre hombres y mujeres, sino el problema de la diferencia en general, en tanto rasgo inherente al ser. La cuestión tiene que ver con la posibilidad de manifestar nuestra singularidad, nuestra unicidad, sin dejar de contemplar que existen, de hecho, experiencias de opresión compartidas. Este nuevo contexto provoca que se trate de repensar nuevas formas de entender la política, más allá de la política representativa, y nuevas estrategias de acción política. Se trata de un momento, como ha señalado Silvia Gil, en que aumenta la dificultad de enunciación colectiva y que, sin embargo, posibilitará y se reinventen algunas formas de organización, organización. Tras este breve recorrido, o acercamiento a los presupuestos o marcos teóricos de las distintas olas del feminismo, me gustaría apuntar un último tránsito que se ha producido en los albores del siglo XXI, en el que creo que permanecemos y que merece nuestra atención, que trata de superar este impasse de las identidades trasladando el problema epistemológico al ámbito de la teoría política. Se trata de un tránsito íntimamente relacionado con esta dificultad de enunciación colectiva y que apuntaría más a la cualidad o posibilidad de las acciones políticas concretas, a la capacidad de acción de la gente, que a una determinación exhaustiva en un sentido identitario de la gente de la misma. Si bien el debate epistemológico acerca de los fundamentos resultó ser productivo para desvelar importantes exclusiones como el etnocentrismo, racismo, heterosexismo, etc., sin embargo, no resulta positivo o efectivo, ya que aleja a las feministas de la política entendida como práctica de libertad. Me estoy refiriendo al enfoque propuesto por Linda Zerilli, que sitúa en el centro el carácter contingente de los enunciados políticos, que dependen más de nuestra capacidad de juzgar reflexivamente que de emitir un juicio cognitivo del cual se derive la verdad o falsedad de una reivindicación política. Zerilli señala que el feminismo de la tercera ola ha sido crítico con la idea de un sujeto soberano. Sin embargo, queda atrapado en un impasse ante la imposibilidad de dar cuenta de la pluralidad, distinción entre mujeres, sin renunciar a la posibilidad de actuar políticamente. Acude al pensamiento de la filósofa Hannah Arendt y de Ludwig Wittgenstein, entre otros, para desvelar el falso dilema. El problema de la acción tiene que ver con el hecho de que se desarrolle en medio de una voluntad e intencionalidades dispares. Contexto en el que la impredecibilidad de la acción se hace patente. Esto es, la imposibilidad de certeza y la ausencia de control sobre las consecuencias de nuestras acciones. La solución arendtiana del problema de la acción política pasa por establecer la no soberanía como condición de la política democrática y por afirmar la práctica de libertad en tanto práctica de construcción de mundo, indisociable del hecho de la pluralidad humana. La libertad no consiste en un ejercicio del yo consigo mismo, sino que surge allí donde los seres humanos se reúnen en el mundo común. En opinión de Zerilli, la diferencia está entre enfocar la comunidad política hacia la construcción de mundo u orientarla hacia la construcción de las identidades. La política, tomando el punto de vista arendtiano, requiere de un espacio intermedio, un entre. El mundo común es lo que nos une y a la vez nos separa. Este mundo común no surge únicamente vinculado a las organizaciones institucionales ni a las leyes en que se apoya la ciudadanía, sino que es la acción y el discurso lo que constituye la esencia del mismo. En este sentido, el poder es entendido como acción concertada. Esta comprensión del mundo común, del poder y la libertad no hace más que enfatizar la fragilidad de los asuntos humanos. Pasa a un primer plano la contingencia inherente al ámbito político. Más allá de la fundamentación epistemológica de la acción, las feministas debemos reconceptualizar la teoría en tanto creación de nuevas figuras de lo pensable, haciendo alusión a la expresión wittgensteiniana, en un esfuerzo por romper con la clausura política o el tipo de sociedad instituida en donde existimos en tanto sujetos configurados por normas, reglas, leyes, etc. A pesar de la extraordinaria capacidad de iniciativa del feminismo en tanto movimiento político, siempre se ha visto subyugado por la cuestión del sujeto. Zerilli nos insta a pensar el nosotras del feminismo en términos de poder inaugural.
Pensar a las mujeres en tanto colectividad política implica no desatender ni a la capacidad de acción ni a la ilimitación e impredecibilidad de la misma. La contingencia constituye la base del nosotras, que no sería ya un reflejo ni el resultado automático de una opresión social colectiva, sino el fruto de una decisión y de un pacto de las propias feministas. Se trataría de la constitución de un nosotras frágil y siempre en cuestión, y que concierne al acontecimiento y no a la representación. Muchas gracias por vuestra atención.